de los jurados. Luego, respuestas del candidato. Luego, si hay lugar, el candidato también podrá hacer como unas aclaraciones a las intervenciones de los jurados. Finalmente habrá una deliberación de los jurados y se leerá y se aprobará el acta por su parte, y finalmente tendremos la lectura del acta en sesión conjunta y cierre de la sesión. Entonces, el candidato a doctor es Edilberto Hernández Cano. El título de la tesis es Representaciones sociales de maestros de educación básica, secundaria y media de Bogotá sobre jóvenes en su condición escolar. Los directores de tesis son, en primer lugar, el doctor Omer Calderón, doctor en educación y profesor del doctorado interinstitucional en educación, sede Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y en segundo lugar, la doctora Blanca Inés Ortiz Molina, doctora en Ciencias de la Educación e investigadora independiente. La trayectoria académica y profesional del doctorando: él es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es especialista en gerencia de proyectos educativos institucionales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y es magíster en investigación social interdisciplinaria de la misma casa universitaria. Durante su formación en el programa de doctorado institucional en educación, Edilberto cursó 81 créditos académicos en los espacios de formación en énfasis en educación y pedagogía y en investigación, obteniendo un promedio acumulado de 4,63. Realizó la pasantía de investigación doctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México, en sede Cuernavaca, bajo la dirección de la doctora Carlota Guzmán Gómez, en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 1 de julio de 2017. Adicionalmente, sustentó y aprobó su proyecto de tesis doctoral titulado Representaciones sociales sobre jóvenes docentes del Distrito Capital y sus repercusiones en la construcción de cultura democrática en la escuela, según el acta número 7 de 2017 y avalada por el Consejo Académico del Doctorado en Educación en acta CADE número 10 del 20 de junio de 2018. Además, publicó los siguientes exámenes para la obtención de candidatura doctoral: el capítulo del libro con un documento titulado Ley 1620 de Convivencia Escolar en Colombia, una interpretación crítica. En el libro El enfoque de los derechos humanos en la escuela, políticas públicas sobre violencia, convivencia y seguridad escolar. Además, el artículo titulado Significado, sentido y representaciones sociales en la revista Noria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y el artículo titulado Estado de la investigación sobre jóvenes en Bogotá, Colombia y América Latina en la revista Infancia e Imágenes, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Por otro lado, el Consejo Académico del Doctorado en Educación, candidato a doctor, en el acta número 10 del 20 de junio de 2018. Los jurados de su tesis doctoral son la doctora Carlota Guzmán Gómez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Diana Elvira Soto Arango, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y la doctora Luisa Carlota Santana, del Doctorado Interinstitucional en Educación. Bien, leído este protocolo, a continuación damos paso a la presentación de la tesis por parte del estudiante durante 40 minutos. Edilberto, te avisaré cuando te falten 5 minutos para que culmine el tiempo. Muchas gracias, y entonces ahora sí puedes socializar y compartir la pantalla. Si les parece, podemos también quitar la imagen para que nos centremos. Por favor, ¿me confirman si están viendo bien? Sí, señor, se está viendo bien. Sí, sí, se está viendo. Bueno. Sí, está bien. Entonces, muy buenos días a todos. En primer lugar, pues un agradecimiento muy especial a la doctora Carlota Guzmán, a la doctora Diana Soto, a la doctora Carlota Santana, por el tiempo que han dispuesto para la evaluación de este trabajo doctoral y agradecerles por las sugerencias que se hicieron en el trabajo del mismo.
Y un agradecimiento especial a la doctora Blanca Inés Ortiz Molina y al doctor Homer Calderón, quienes han sido los que me han acompañado en este proceso de construcción de este trabajo doctoral. La tesis doctoral lleva como título Las representaciones sociales de maestros de educación básica, secundaria y media de Bogotá sobre los jóvenes en su condición escolar. Específicamente, esta investigación asume el problema de la construcción social de los jóvenes, específicamente en el contexto escolar. Muchas de las investigaciones que se han hecho sobre los jóvenes se han hecho fuera del contexto de la escuela y los han situado específicamente como un problema social. Por tanto, consideramos en esta revisión del problema que se encuentra un vacío en la comprensión del joven escolar. Se considera como parte del problema que las representaciones sociales de los maestros inciden en la construcción de los jóvenes escolares. Por tanto, consideramos que esta teoría es una herramienta fundamental para comprender a los jóvenes en esta condición, en la condición en la escuela. De igual manera, se considera que si queremos lograr un cambio en el sistema educativo, debemos recurrir al estudio de las representaciones sociales, las representaciones que construyen los diferentes actores educativos sobre los diferentes elementos y fenómenos escolares. En ese orden de ideas, la pregunta que orientó la investigación es cuáles son las representaciones sociales que han construido maestros de educación básica, secundaria y media sobre los jóvenes escolarizados en instituciones educativas de la ciudad de Bogotá y de qué manera estas representaciones orientan las prácticas de los maestros hacia los jóvenes. Como objetivos y en coherencia con la pregunta de investigación, el objetivo general que se trazó fue develar y comprender las representaciones sociales que han construido maestros del ciclo de educación básica, secundaria y media de la ciudad de Bogotá sobre los jóvenes escolarizados y su relación con las prácticas. Como objetivos específicos nos planteamos, en primer lugar, interpretar el contenido de la representación social en las dimensiones de actitud, información y campo representacional, indagar las condiciones objetivas y subjetivas de los maestros y su relación con las representaciones sociales sobre los jóvenes escolares, analizar desde el contexto discursivo de los maestros las prácticas sociales que tienen con los jóvenes escolares y el sentido que le confieren a estas. Como parte del estado del arte, se hace un estudio de carácter documental que recoge las investigaciones que se han hecho sobre los jóvenes en los últimos 30 años en Bogotá, Colombia y América Latina, y en los estudios que han abordado las representaciones sociales en el contexto educativo. Como parte del estado del arte, se encontró que los propósitos de la mayoría de los estudios en orden de importancia es trazar lineamientos de política pública, comprender las dinámicas de violencia en las cuales, o de las múltiples violencias en las cuales se encuentran los jóvenes. Importante destacar aquí que en Colombia el estudio de los jóvenes emerge a partir de verlos en esos contextos de violencia de la década del 70 a los 80. Y otro de los propósitos de estas investigaciones es dar cuenta de las prácticas culturales de estos sujetos. En el contexto de estas investigaciones se logra ver que en muchos de los discursos emergen diferentes concepciones sobre estos sujetos. Primero, y principalmente al verlos como sujetos vulnerables y en riesgo, como peligro social, como sujetos consumidores, incapaces, gozosos y felices. Como vacíos en las investigaciones que encontramos, que hay una redundancia en los contextos de vulneración, es decir, se mira a los jóvenes específicamente de los contextos populares de la ciudad, pocos enfoques históricos culturales que den cuenta concreta de la posición de los jóvenes en sus contextos particulares, en sus contextos históricos, económicos, culturales. Los referentes centrados específicamente para mirarlos es el riesgo a la juventud peligrosa. Y lo que es importante destacar que los enfoques con la teoría de las representaciones sociales son muy escasos. Los estudios que asumen las representaciones sociales sobre los jóvenes en la escuela específicamente lo asumen y los miran específicamente como alumnos. Las investigaciones en representaciones sociales revisadas solo abordan algunas de las dimensiones de las representaciones sociales y no abordan específicamente de manera general las diversas dimensiones que tiene esta teoría. Hay unas reducidas investigaciones sobre los jóvenes escolares, por tanto, pues es un insumo para recogerlo y desarrollar esta tesis doctoral. Como marco teórico, entonces, pues tomamos la teoría de las representaciones sociales como teoría general que orienta el estudio, teoría que fue formulada por Sergio Moscovici en la década de los 60
Es una teoría, un marco teórico que se define como teoría y que se define como método. En tanto teoría se cimenta epistemológicamente en el sentido común, en el conocimiento del sentido común, como una forma de conocimiento que actúa sobre la realidad. Y como método, esta teoría es muy importante en tanto nos muestra el proceso a través del cual se construyen las representaciones sociales y por otro lado nos ofrece el camino para estudiarlas. El contenido de la representación social como parte de la teoría tiene unas características específicas. Es un contenido que es organizado, compartido, se produce colectivamente y es socialmente útil. Para esta investigación se retoman el enfoque procesual de las representaciones sociales, específicamente desde la perspectiva de Serge Moscovici y Denis Yodelet, desde los cuales pues yo recojo los aspectos más importantes que englobarían la manera como ellos entienden a esta teoría. Las representaciones sociales para estos autores son una modalidad particular de conocimiento, un corpus organizado de elementos cognitivos indiferenciados de opiniones, conocimientos, creencias, valores, nociones e imágenes que condensan significados y expresan la relación que los individuos y los grupos tienen con su entorno. Aquí quiero hacer énfasis en que desde la teoría de las representaciones sociales, los elementos cognitivos, opiniones, conocimientos y creencias se encuentran de maneras indiferenciadas y es decir que no hay unas líneas específicas que los separen. En tanto utilidad social, las representaciones sociales inciden en la elaboración de los comportamientos y en la comunicación, permiten hacer inteligible la realidad, orientar el comportamiento en el contexto social y clasificar a los objetos, los fenómenos y las personas. Específicamente me estoy refiriendo a lo que plantea Moscovici y Yodelet. En relación a la categoría de jóvenes, asumimos al joven como condición juvenil, como una construcción social. Por tanto, en esta investigación yo tomo distancia de las visiones naturalistas y homogenizantes desde las cuales se ha situado y se ha leído a los jóvenes. Es decir, que yo asumo los referentes teóricos que dan cuenta de los jóvenes en su diversidad, al verlos como sujetos heterogéneos que están determinados por sus condiciones históricas, por sus condiciones sociales, por sus condiciones culturales, y en ese orden de ideas retomamos los planteamientos de Manuel Valenzuela, de Rosana Reguillo, de Mario Margulis, para quien los jóvenes son sujetos heterogéneos que están determinados específicamente por los planos en los cuales se encuentran instalados o se encuentran ubicados. En relación a los jóvenes escolares, muy importante los aportes que nos muestran que en la escuela específicamente no se enseñan las disciplinas escolares únicamente, sino que la escuela juega un papel preponderante en la construcción de los sujetos. Es decir, la escuela no se reduce a la clase. La escuela es un espacio de vida juvenil en su doble condición, en su condición de estudiantes y en su condición de jóvenes, referentes específicos retomados de los autores que observan ustedes en esta diapositiva. En relación al maestro como sujeto de la representación social, tenemos que ubicarlo en ese contexto y entender que el maestro de las representaciones sociales no podemos entenderlo como un sujeto aislado, como un sujeto solipsista, sino que el maestro es un sujeto eminentemente social y que en sus procesos de interacción social el maestro construye representaciones sociales e incorpora representaciones sociales que van a determinar sus prácticas y la manera como se entiende con los sujetos que son fuente de su acción. En el campo de la pedagogía entendemos al maestro como el sujeto que tiene como función la enseñanza. Específicamente tomamos distancia de las perspectivas que han entendido al profesor como simplemente un instrumentalizador de las políticas educativas. Es decir, asumimos una perspectiva desde la pedagogía crítica que ubica a los maestros como intelectuales transformativos. Al decir de Olga Lucía Zuluaga, es superar esa mirada de los profesores como técnicos burocráticos que se dedican a reproducir currículos establecidos por el Estado docente y en el cual pues se niega la participación y la interpretación y el conocimiento de los maestros como actores, más que actores, como agentes en el campo educativo. Estudiar las representaciones sociales entonces nos lleva a mirar, como ya lo he mostrado acá, tanto al objeto que son los jóvenes, el sujeto que son los maestros, pero también importante debemos dar razón del contexto de la emergencia en las representaciones sociales, que en el contexto de esta investigación es la educación. Entonces, las tendencias que ha tenido la educación
En las últimas décadas, me refiero específicamente a la década de 1950 hasta nuestros días, pues ha transitado por múltiples tendencias en el contexto específicamente de la modernización. De los años 50 a los años 70, la tendencia estuvo marcada por un proceso de escolarización a gran escala de la población, impulsada del Estado específicamente, con una énfasis, un objetivo fundamental, y era generar la expansión del sistema educativo en el contexto de la mirada de estos países del subdesarrollo. Entonces se buscaba el desarrollo y el progreso, y en ese orden de ideas es que se implementan las políticas educativas. Y por otro lado, el proceso de instrumentalización de la enseñanza, que circunscribe la acción educativa a estrictos marcos definidos desde proyectos económicos donde la pedagogía no asume un papel central. Aquí se impone todo el tema de la internacionalización de la educación con conceptos orientados por el mercado, como el concepto de planeación, y el mercado, valga la redundancia, y el concepto de la pobreza. En la década de los 80, pues en la década de los 80 todos sabemos que es una época de crisis, y una crisis que afectó el sistema educativo, y que ya Philip Combs en algún momento nos habló de la crisis mundial de la educación. En Colombia y en América Latina, pues se muestra que hay una crisis del modelo expansivo. Por tanto, para la década de los 90 y la primera mitad del siglo XXI, el concepto y los discursos que empiezan a circular son diferentes, discursos que están centrados específicamente a mejorar la calidad de la educación, pero con menos inversión. Entonces se implementa una serie de reformas durante la década de los 90 que buscan instalar discursos centrados en la competitividad, en el control de los maestros, en el control de las prácticas educativas, y, como lo hemos mirado en los últimos tiempos, control de las instituciones vía procesos de acreditación y registros calificados. Tanto las consideraciones metodológicas, esta es una investigación cualitativa, asumimos el enfoque procesual para el estudio de las representaciones sociales. Sin embargo, retomamos del enfoque estructural algunos elementos muy importantes que me permiten a mí dar cuenta de la organización de la representación, específicamente a partir de la teoría del núcleo central. Como técnicas se utilizaron las técnicas interrogativas, las entrevistas a profundidad, el cuestionario, técnicas asociativas, asociación libre, redes semánticas y la observación etnográfica. En la determinación de los sujetos se determinaron de manera intencional: maestros de educación básica, secundaria y media, 3 colegios, 2 públicos y 1 privado, que en esta presentación los voy a llamar CP1, Colegio Público 1, CP2, Colegio Público 2 y CPR, Colegio Privado. El análisis de los datos obtenidos a través de los instrumentos fueron sometidos a la técnica de análisis de contenido. Principalmente se empieza con un proceso de análisis desde las unidades analíticas que proponen las representaciones sociales, que es como se traduce como una perspectiva deductiva, pues se toman estas unidades de análisis, pero después viene el ejercicio inductivo, que desde las unidades de análisis se busca construir las categorías, los procesos de codificación y la triangulación que permitió dar y llevarnos a los resultados de esta investigación. En el campo de los resultados, ¿qué puedo decir? Primero, cuando hablamos de una representación social, estamos hablando de un sujeto que se representa, un objeto. Por tanto, tenemos que hablar de estos sujetos. ¿Quiénes son los sujetos que hablan en esta investigación? Son 68 maestros, 29 hombres, 39 mujeres de educación secundaria y media, con edades en su mayoría centradas entre los 36 y los 45 años de edad. En sus experiencias profesionales, pues con bastante años de experiencia como profesores, 20 años, que es la mayor tendencia. El tiempo de permanencia que llevan en las instituciones, en los colegios públicos observamos que hay un mayor porcentaje de tiempo de permanencia, mientras que en el colegio privado escasamente se encuentran los profesores de 0 a 2 años. Algo que nos muestra ahí es un poco el tema de la precariedad del trabajo de los profesores en las instituciones privadas. En relación a las condiciones y los contextos de los maestros, quisimos aquí indagar por las filiaciones ideológicas y políticas de los profesores, y sorpresa que nos encontramos que los profesores se niegan a hablar de sus condiciones ideológicas y políticas, se opusieron a este tipo de preguntas, y en este contexto pues yo lo interpreto pues en el contexto en que se hace esta investigación, viene circulando por los medios de comunicación
diferentes iniciativas que vienen de determinados sectores políticos que buscan sancionar a los maestros por intentar promover pensamientos, por intentar promover la ideología y la afiliación política, lo cual esto atenta contra el entendimiento de la educación en el campo de la formación ético-política, y que creo que todos aquí en Colombia nos hemos dado cuenta que se ha querido revitalizar estas iniciativas. Que estos profesores, ¿cómo llegan a ser profesores? ¿Qué es lo que los motiva a ellos como maestros? En primer lugar, es importante destacar que la mayoría de estos profesores nunca pensaron ser maestros. Estos profesores llegaron porque cambiaron de carrera, porque algún día dijeron voy a intentar ser maestro y cambio de carrera, o por una opción estratégica para transitar a otra carrera que era como su meta inicial, o por la influencia de los padres, o por una opción laboral. Es como la tendencia principal de estos profesores. El resto de los profesores pues llegan por una motivación afiliativa, por una motivación de logro, es decir, inicialmente por satisfacción personal o por una meta de desarrollo. Quiero destacar acá que estos profesores, si bien nunca se pensaron ser maestros, hoy en día construyeron una identidad profesional como profesores, y según ellos hoy en día no se ven haciendo otra cosa, permanecen allí. ¿Qué es lo que los lleva a permanecer ahí? ¿Cuál es la motivación hoy? Una primera motivación es la de poder, que es poder influir en los jóvenes, desde el cual se pueda mirar como una perspectiva del maestro, como un sujeto altruista y filantrópico, el aportar a la transformación social. Aquí hay una mirada política del quehacer educativo por parte de los profesores, el ser útil a la sociedad, desde el cual se mira o se tiene una mirada moderna del interés de la educación, en tanto se llega allí por vocación, servicio, el maestro apóstol. Importante destacar lo que logran ver ustedes aquí en esta diapositiva, y es que en último lugar de la motivación de los profesores es lograr que los estudiantes aprendan. La última motivación es estar con los jóvenes, el sentirse, el estar con los jóvenes, pues a ellos supuestamente, según desde sus discursos, los hace sentir bien. ¿Qué es lo que los desmotiva a los profesores? Uno, la falta de acompañamiento y acoso de la familia. Dos, los escasos recursos, la poca inversión en la educación. Tres, la apatía, la pereza y el desinterés de los estudiantes. Cuatro, el no reconocimiento del trabajo, y en consonancia con eso el bajo prestigio de la profesión, el poco compromiso de los colegas, las pocas oportunidades para los jóvenes y las pruebas estandarizadas. En lo que sigue presentaré las representaciones sociales que han construido los profesores en sus tres dimensiones y ejes estructurantes y analíticos: la actitud, que es la disposición y orientación y valoración que tienen los profesores hacia los jóvenes; el campo de información, que está relacionado con el conocimiento sobre el objeto, tanto en calidad y cantidad; y el campo de representación, que me da razón a mí de la organización de los elementos cognitivos de la representación. En primer lugar, la dimensión de actitud. En la dimensión de actitud emergen una serie de categorías que me permiten ver y apuntalar a la representación social. En primer lugar, encontramos una actitud relacionada con la condición juvenil de los estudiantes. Es decir, en su condición de jóvenes hay una valoración por parte de los profesores muy positivas al considerarlos como sujetos compañeristas, alegres, vitales, activos, creativos, visionarios, inquietos y espontáneos. Por otro lado, en la condición de alumno, existe una valoración negativa sobre estos jóvenes, que está relacionada con la adaptación funcional a la norma institucional. Es decir, es la norma institucional la que determina los roles y las expectativas, y desde esa perspectiva es que se mira a los jóvenes por su adaptación funcional al modelo de transmisión y adquisición habitual de la escuela en la enseñanza de las disciplinas, que lleva a tener una visión estigmatizada de los jóvenes al considerarlos como sujetos apáticos, irresponsables y facilistas. En relación al joven ideal, ¿cierto? ¿Cuál es el joven ideal? Según los profesores, maestros, un joven ideal es un sujeto que tiene valores, que tiene expectativas, que tiene proyección de futuro y que es un sujeto cumplidor de las normas. En relación de la actitud, en relación con las relaciones entre el profesor y el joven escolar, se evidencia que hay una matriz adultocéntrica. El profesor como adulto es el punto de referencia para mirar a los jóvenes. Esto es evidente en la relación vertical profesor-alumno, que reproduce asimetrías: el profesor autoridad, el joven escolar como un sujeto subordinado, y por otro lado la relación paternalista, desde la representación que empiezan a construir y se ve en esta investigación al ver a los jóvenes como sujetos solos, lo cual
lleva a asumir una actitud paternalista y de maternaje centrada en la afectividad. En la otra dimensión de la representación, que es la dimensión de información que encontramos, se encuentra que la mayoría de estos profesores, el 84%, no tiene información teórica investigativa en relación con los jóvenes o juventud o condición juvenil. Es decir, que hay un déficit en la formación de los licenciados en relación al conocimiento del sujeto, que es más importante y que determina su práctica, que son los jóvenes. Las únicas fuentes de conocimiento es la psicología evolutiva y la religión de algunos maestros que hacen parte de estos grupos. Entonces, ¿cuál es la información que han construido los profesores sobre los jóvenes? Es una información que tienen y se ha construido desde las experiencias y las vivencias que tienen con los estudiantes. Entiendo por experiencia y vivencia como un saber interactivo, práctico y heterogéneo. Desde aquí los jóvenes son sociables y activos, se les asocia con vitalidad, creatividad, visionarios, espontáneos, inquietos, se les asocia como vulnerables por la soledad, como carentes como una condición natural, desde la cual se ve a los jóvenes escolares como adolescentes, inmaduros, desorientados, menores y frágiles. En relación a qué información circula. Otra información que los profesores han adquirido es la información que circula en las salas de maestros, que circula por los pasillos, y es lo que dicen los colegas, y específicamente se refieren concretamente a la concepción del alumno. Allí se usan calificativos que son preocupantes, calificativos que ven al joven como sujetos despreocupados, flojos, casos perdidos, frágiles, sin compromiso. En relación a la siguiente dimensión, que es la dimensión del campo de la representación, retomamos aquí el enfoque estructural y construimos el campo de la representación con los conceptos más importantes con los cuales los maestros relacionan a los jóvenes escolares. De ahí se toman los 15 elementos más referenciados por los profesores y se construye el esquema figurativo de la representación con los términos más enunciados desde el compañerismo, alegría, vitalidad, soledad. Cada uno de estos términos: apatía, visionarios, espontáneos, tecnológicos, respetuosos, irresponsables, inquietos, inconformistas, diversidad, ingenuidad. A partir de esos 15 términos asociados se construye el núcleo o el esquema figurativo. El núcleo es la parte más estable de la representación que se asocia a estos conceptos, al concepto de la socialidad, que es el lugar en el cual los jóvenes se relacionan y hay los procesos de intercambio y se materializan en el compartir de sus experiencias y vivencias juveniles. Por el otro lado, la moratoria vital, que está relacionada con entender a los jóvenes en el marco de la vitalidad, en la capacidad de aprendizaje, en la actitud positiva que tienen los jóvenes, y por otro lado, de una perspectiva más negativa, verlos como sujetos vulnerables, en tanto sujetos solos, sujetos en riesgo como adolescentes, y la apatía como la mirada del profesor como estudiante. Los demás elementos que están en este esquema son los elementos que hacen parte del esquema de figurativo de la representación y que se relacionan con el núcleo central, es decir, el esquema periférico de la representación. Entonces, desde ese esquema periférico se construye el campo de la representación social. Que nos da cuenta de las diferentes imágenes que construyen los profesores. En primer lugar, sujetos sociables y activos, al verlos como compañeristas, desde el campo de la sensibilidad colectiva. Hay una imagen esencialista de los jóvenes al considerarlo que son sujetos y agentes de cambio y que proyección de futuro, lo que es una idealización del joven escolar. Hay una imagen estigmatizada, el joven como alumno, específicamente desde las expectativas que tienen los profesores sobre el joven, pensando siempre en el rol del buen alumno. Esto lo que nos muestra es que se inhabilita a los jóvenes escolares como sujetos. Se traduce esto en un desencuentro entre la cultura escolar, la cultura juvenil y la cultura mediática en la cual se encuentran incorporados nuestros jóvenes. Por otro lado, sujetos vulnerables y en riesgo, pues son sujetos solos. Está el tema de la permisividad por parte de la familia. Y finalmente la imagen del adolescente como un sujeto carente, como una etapa que requiere intervención adulta.
En esta investigación quisimos dar cuenta como uno de los objetivos de la relación que podía existir entre las condiciones objetivas y las representaciones sociales. ¿Qué encontramos aquí? Que dependiendo de las condiciones en que emergen las representaciones, se generan algunos tipos de relaciones entre profesores y estudiantes. En el colegio público 1 observamos que hay una relación entre los maestros y los jóvenes escolares a partir de la representación, más centrada en los procesos de regulación y control de los jóvenes escolares desde una perspectiva de disciplinarización. En el colegio público 2, que es un colegio que tiene un contexto en el cual los jóvenes son afrodescendientes, son sujetos desplazados, hay población diversa, hay población específica con condiciones de necesidad, la relación está determinada más concretamente por el afecto. Como lo vemos acá, en el colegio privado las relaciones están más determinadas por lo académico y desde donde se observa en mayor importancia las relaciones centradas en lo académico. En relación a las áreas de formación, encontramos algo disruptivo específicamente en una de las áreas de formación. Se agruparon en ciencias humanas, ciencias sociales y ciencias naturales y encontramos la mirada disruptiva en las ciencias sociales, donde hay una mirada más crítica y más negativa sobre los jóvenes, en tanto se conciben como sujetos solos, apáticos y carentes, quizás por la formación en las ciencias sociales que tienen un componente bastante crítico. En relación al género, tanto hombres y mujeres maestras tienen una visión positiva, pero se encuentran algunas diferencias concretas, por ejemplo, en las profesoras maestras centradas en el concepto de la apatía y el concebir a los jóvenes escolares como sujetos solos. Se ve que hay una mayor exigencia por el cumplimiento de las tareas escolares por parte de las maestras, mientras que en los profesores hay una visión más positiva. En relación a la edad, encontramos que la distancia generacional, específicamente entre profesores y jóvenes, marca algunas diferencias en la representación social sobre los jóvenes. De los 25 a los 34 años hay una visión muy positiva, pero en la medida que avanzamos entre los 35 y los 44 años empiezan a emerger una serie de conceptos negativos como la soledad, la apatía, el ser adolescentes, el ser desorientados, pero como logran ustedes apreciar aquí dentro de los 45 años en adelante estos maestros, se observan términos como la apatía adolescente, la soledad, el ser moldeables, el ser irresponsables y el ser facilista. Es decir, que la contemporaneidad y la distancia generacional influyen de alguna manera en la representación social que tienen sobre los jóvenes. Para ir en términos concretando la representación social, recogiendo las dimensiones y lo que hemos analizado atrás, podemos decir que las representaciones sociales sobre los jóvenes escolares se dan en dos representaciones particulares. Una representación del joven en su condición juvenil, ¿sí? Donde se determina al joven, donde se determina al joven como sujetos activos, como sujetos vitales, en el marco del capital, como moratoria vital y capital energético, como agentes de cambio social. Hablamos ya de la visión esencialista y como sujetos salvadores del mundo, y una mirada del adolescente. En el caso de la condición de alumno, son vistos como sujetos vulnerables y en riesgo, apáticos, perezosos, irrealistas, incapaces, es decir, que es una mirada estigmatizada de los estudiantes, desde la cual podemos concluir que es mirar al alumno como un sujeto que es incapaz de asumir su rol. En el plano escolar, ¿qué encontramos? En el plano normativo escolar encontramos que los jóvenes son homogéneos, son dóciles y son disciplinados, y hay una categoría central que es el de ser sujetos solos, que lo encontramos tanto en la condición juvenil como en la condición de alumno. En la investigación quisimos dar cuenta de la relación que existe entre la representación social y las prácticas de los profesores, sobre el sentido que los profesores le confieren a sus prácticas, que encontramos que hay una distancia, ¿cierto?, específicamente demarcada de cuál es el interés, qué es lo que motiva a los profesores en su quehacer, cuál es el sentido que le otorgan a sus prácticas, y es la formación de la persona. La categoría de formación la resalto frente a las finalidades habituales desde las cuales se ha pensado la escuela, tradicionales, desde Durkheim hacia en adelante, al pensar que la escuela está centrada en la socialización y distribución y adquisición de conocimientos de las disciplinas escolares.
Es decir, para los maestros el sentido de su quehacer está en la formación de los jóvenes como seres humanos para encaminar su proyecto de vida, que está relacionado más con la definición de la educación en sus términos originales, que es llevar al joven y acompañar al joven, al discípulo, a encontrar su propio camino. Desde este lugar vemos que el rol de los profesores, ¿cuál es? El de asumirse como padre y madre, pues son jóvenes y sujetos solos, es decir, que hay una relación maestro-joven escolar centrada por una relación afectiva parental. Por otro lado, el maestro ejemplo y modelo a seguir, y por el otro lado, el maestro como dador de afecto. ¿Qué encontramos aquí? Que esto es un obstáculo, ¿cierto?, en la identidad profesional y la competencia profesional de los profesores que han sido formados en las universidades para enseñar un saber disciplinar. Eso es importante resaltarlo. En relación a las prácticas, específicamente aquí quiero comentarles que uno de los instrumentos que me permitió dar cuenta de esta relación fue la observación etnográfica que se hizo en las instituciones. Y desde este lugar definimos a la escuela, a estas escuelas, como un espacio disciplinario que se ve determinado en la cantidad de reglas minuciosas que existen en las escuelas y muchas de las prácticas escolares, las más comunes, la exigencia del uniforme, los rituales como las izadas de bandera, las órdenes que reciben los jóvenes, las prácticas biopolíticas que buscan controlar los cuerpos juveniles y ante los cuales los jóvenes en términos de bioresistencia y de subjetivación se resisten a estos procesos. Estas prácticas escolares se regulan en una especie de infrapenalidad a través del control y la sanción. Por otro lado, el maestro como autoridad legítima. ¿Y qué encontramos nosotros desde la escuela como espacio disciplinario? Entonces, ¿qué tipo de sujeto se construye desde las prescripciones y las prácticas normativas? Entonces, se construye un sujeto determinado por el deber ser, un sujeto escolar homogéneo, un sujeto escolar dócil y un sujeto escolar disciplinado. En relación a las conclusiones, ¿qué podemos decir? En primer lugar, que existen unas representaciones hegemónicas de los maestros vistas en dos corrientes. En primer lugar, en su condición juvenil y en su condición de alumno, con las características que ya les enuncié anteriormente. Por otro lado, dar cuenta de que las condiciones objetivas de los maestros, la institución donde trabaja, el área profesional de formación, el género y la edad, no cambian la representación social hegemónica que han construido, como sujetos vitales activos, como moratoria vital, como vulnerables, como en riesgo y como apáticos. Sin embargo, existen representaciones polémicas que se construyen según los universos de significado y sentidos propios de las condiciones de emergencia de la representación social. Aquí quiero manifestar que esto es un aporte muy importante en esta investigación y es mirar que si bien existen representaciones hegemónicas, las condiciones de emergencia de las representaciones sociales marcadas en el lugar en el que emergen y en las condiciones específicas de los sujetos entran a determinar también un tipo de representaciones sociales particulares, pero que, vuelvo y reitero, no contradicen o no están opacando la representación hegemónica que se ha construido. Si bien los maestros de educación básica, secundaria y media tienen esa representación hegemónica muy positiva de los jóvenes en su condición juvenil, no la integran a la condición de alumno. La escuela no reconoce al joven inmerso en el alumno. Esto es un llamado a las instituciones educativas, ¿cierto? Y a los maestros a que tenemos que pensar cómo vinculamos y hacemos vinculante la condición del joven con la condición de alumno, y eso entraría a determinar de manera crítica la mirada que tienen los alumnos y que tienen los maestros al considerarlos como sujetos apáticos. Pues en esta investigación lo que se interpreta es que si bien el alumno se resiste, ¿cierto?, a una escuela habitual, se resiste en tanto la escuela no recoge sus intereses, no reconoce su condición juvenil. Entonces, para los jóvenes escolares, la escuela no tiene sentido. Entonces, desde esta perspectiva, la invitación que se hace desde esta investigación es a vincular y al asumir a los profesores como intelectuales transformativos, asumir una construcción particular de currículos que den cuenta de las necesidades particulares de los jóvenes incorporados en la escuela.
Hay un déficit en la formación de los maestros en relación con la condición juvenil, invitación que hacemos a las universidades, que formamos maestros para que en la formación de los profesores demos un lugar importante a asumir el estudio de los jóvenes, pues son la razón de ser del accionar pedagógico y educativo de los maestros. El campo de la representación social sobre los jóvenes se expresa en varias imágenes, ya lo hemos dicho, sujetos sociales y activos, una imagen esencialista, una imagen que estigmatiza al joven como alumno, sujetos vulnerables y en riesgo, mirándolos específicamente como una etapa, ¿cierto?, al verlos en el marco de la carencia como adolescentes, y por último, esa imagen del adolescente. El énfasis en la formación como principio directriz y unificador del quehacer pedagógico, ya lo dije atrás, se puede interpretar como un obstáculo para la competencia y la identidad profesional de los maestros que han sido formados en el contexto de un saber disciplinar. Con esto no quiero decir, y no quise decir en la tesis, que entonces tenemos que volver y centrarnos solamente en la formación del sujeto. Es muy importante recoger la visión que tienen los profesores centrados en la formación, que en algún momento les comentaba y les decía que es importantísimo cómo allí hay una concepción educativa de los profesores centradas en el concepto original de la educación, que es acompañar al sujeto, apoyarlo, ayudarlo a descubrir su propio camino. Y por otro lado, pues es muy importante que la escuela también se piense en el campo de la enseñanza de las disciplinas escolares. El sentido de quehacer de los maestros privilegia lo valórico y lo afectivo como parte de la formación, lo cual es coherente con la representación de los jóvenes como sujetos vulnerables y en riesgo, en detrimento del modelo de socialización propio de la escuela habitual, centrado en la enseñanza de las disciplinas escolares. Bueno, en relación a esta conclusión es importante anotar que sí hay una relación entre las representaciones sociales y las prácticas de los profesores. Al representarlos como sujetos vulnerables y en riesgo, los profesores privilegian su actuar centrado específicamente en perspectivas que dan mucha importancia a la formación en valores y a la formación de la afectividad de nuestros jóvenes. Las prácticas de socialidad y sociabilidad son el lugar desde el cual la escuela cobra sentido para los jóvenes como posibilidad de vida juvenil y que debe ser recogida, como ya lo he reiterado en esta exposición, para incorporarlo en los currículos escolares. La investigación permite ampliar la visión de los jóvenes desde el contexto escolar, dado que los estudios que los han abordado se han hecho por fuera de este espacio. Muy importante, en Colombia estamos hasta ahora es muy poco el trabajo que se ha hecho sobre los jóvenes escolares. En México, la doctora Carlota ya ha trabajado sobre ese tema. Está el DIES Investaf en México que viene trabajando y tiene una línea de trabajo sobre los jóvenes escolares. En Brasil, Juárez Dairel, quienes han hecho un trabajo muy importante, y en Colombia específicamente y en Bogotá tenemos que pensar en abrir líneas de investigación que den razón sobre los jóvenes escolares. La investigación es importante al reconocerla y abordar ampliamente la relación dialéctica entre el sujeto y el objeto, el contexto y las prácticas en construcción de las representaciones sociales. Es decir, no podemos, hay que en los estudios de las representaciones sociales no nos podemos quedar como muchas de las investigaciones que se hacen sobre representaciones sociales que se quedan solamente en el objeto de la representación, no abordan al sujeto. Entonces hay que decir que toda representación social de un objeto también es una representación de un sujeto y está condicionada específicamente por la posición social que ocupan los sujetos y por las condiciones de emergencia de las representaciones sociales en las cuales se ubican los sujetos de representación. Para terminar, quiero pues compartir esta frase de Paulo Freire que nos da cuenta de la importancia que puede tener la educación para pensar la educación en el campo de la formación ético, de la formación política, de la formación de los jóvenes y de cómo la escuela sí construye sujetos. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que cambiarán el mundo. Muchas gracias por su atención. Bien, Edilberto, muchas gracias por la presentación y por el uso del tiempo. Bien, a continuación entonces vamos a dar espacio a los jurados en el siguiente orden, primero jurado internacional, luego nacional y luego interno. Entonces la doctora Carlota Guzmán
tiene la palabra. Gracias. Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero extender una felicitación a Edilberto. Me parece que ha hecho una presentación pues, verdaderamente magistral de su trabajo. Considero que es un trabajo en el que yo destaco varias cuestiones. Por un lado, una sustentación teórica muy precisa, muy completa, en donde tiene una concordancia con el planteamiento metodológico, donde se establece un puente muy fuerte entre la parte teórica y la parte metodológica. Destaco también el estado del arte que nos presenta Edilberto. Es un estado del arte muy completo sobre los jóvenes en general, en América Latina, en Colombia, los jóvenes, o sea, muy completo, pero sobre todo que le sirve como un marco para posicionar su trabajo y marcar claramente cuáles son los vacíos que este trabajo cubre, que llena, y en ese sentido, pues permite pues mostrar la pertinencia y los aportes del propio trabajo al campo de conocimiento, pero también con este final de Edilberto hacia las políticas educativas, hacia la formación de los docentes. Entonces, bueno, me parece que es muy que es muy completo y pues bueno, finalmente da respuesta de manera minuciosa a todas las preguntas de investigación que se planteó, y pues reconstruye no solamente las representaciones sociales de los propios docentes, como él lo dijo, sino al propio sujeto docente y su mirada. En este sentido, pues bueno, me parece y comparto completamente que es un aporte en el de posicionar al docente como el sujeto que construye experiencias, que le da un sentido a su quehacer, pero también que es un sujeto histórico con sus propias condiciones. Entonces, bueno, en ese sentido, pues mi felicitación la reitero a este trabajo, que además pues ha sido por un periodo largo, con varias vicisitudes, y pues que haya llegado este producto, lo felicito mucho. Tengo yo dos comentarios. Por una parte, yo creo que de la manera que has finalizado con el trabajo, yo creo que estarías en condiciones de poder hacer como una especie de ajuste de cuentas con las representaciones, con el enfoque de las representaciones sociales, tanto en términos teóricos, metodológicos e instrumentales. Me parece que, bueno, pues tú reconoces ciertas bondades de la propia perspectiva, al permitirte llegar a los resultados que tú llegaste. Pero también dejas ver que hay ciertos vacíos en la medida que tú retomas de manera instrumental otras. Yo te preguntaría, en estas condiciones, al terminar tu trabajo, ¿cuáles serían como las que tú consideras que pueden ser ciertas debilidades teóricas o metodológicas que tú encontraste, y cuál sería como esta manera de subsanarlo? Esto lo digo en relación como a los futuros trabajos que se realicen sobre representaciones sociales. La segunda pregunta que yo tengo es que tú al abordar como estas representaciones sociales, diferenciarlas y partir de que había una diferenciación de acuerdo a las condiciones institucionales en que se construyen, al área de formación, a la edad, pues siempre hay una hipótesis que hay detrás, un supuesto, si lo queremos plantear de otra manera.
Entonces yo aquí te preguntaría, ¿cuáles eran esos supuestos que tú tenías en relación a la manera como se iban a vincular y cuál es la diferencia con lo que tú encontraste y de qué manera lo explicas con tus supuestos iniciales? Estas serían mis dos preguntas. Doctora Carlota, muchas gracias. Edilberto está tomando nota de sus observaciones. Damos la palabra a la doctora Diana Soto. Bueno, en primera instancia yo felicitaría a los directores, al doctor Colmer y a la doctora Ortiz. Y bueno, es un excelente trabajo este que nos ha presentado el tesista Edilberto Hernández. Pocas veces se encuentra uno, porque a veces se encuentra un buen trabajo escrito, pero luego cuando lo sustentan se cae, es decir, uno dice, no expuso realmente todo lo que tenía en la tesis. Este es un trabajo que lograste hacer una buena escritura y luego sustentarlo de manera concisa en una excelente presentación. Yo diría que destacaría de este trabajo. Destacaría en primera instancia un aporte metodológico. El mapeo tiene una claridad, el aporte de las categorías que realmente estoy pensando para una serie de tesis que vienen en camino, por ejemplo, en Tunja, que tú nos colaboraras allí, porque es que hay una claridad conceptual de las representaciones sociales y aplicado a la parte de los educadores y de los estudiantes. Por otra parte, han logrado clarificar una serie de imaginarios que uno tenía sobre el educador. Por ejemplo, personalmente pensé que estos educadores que nos llegaban por la ley 115, que llegaban de otras profesiones, no se lograban adaptar a la educación media. Y según tu estudio, pues sí, parece que han asumido su docencia. Yo tenía mi imaginario sin tener las pruebas de que realmente estos docentes no están perjudicando la parte de la educación, pero parece por tu estudio que no es así. A mí me ha clarificado ese imaginario sobre educador y además esa relación en su doble, que analizas en la doble condición del estudiante como estudiante bajo unas normas, y luego el joven como tal, pero el joven dentro de diferentes contextos, porque es que no es el mismo joven del estrato 1 al estrato 5. Aunque aquí, es decir, te diría ya para continuar con este trabajo, esa sería como mi anotación, y que ahora con la pandemia ha quedado al descubierto realmente cuáles son las mayores poblaciones vulnerables. Y aquí en Colombia ha quedado al descubierto la población rural. Lo rural es que no tienen ni celulares, ni computador, y ahora sí que menos, ni internet. No hay internet. Esa es la realidad. Entonces, que funcionara a partir de unas guías que la gente tiene que hacer cola de mediodía para recibir la guía. Yo lo estoy viviendo porque me cogió la pandemia en un lugar semirural, diría. Entonces, yo creo que para continuar esta investigación, recomendaría como que la diferenciación la hiciéramos más grande y ver qué está pasando. La población rural ahí tenemos que ponerle atención. Esa es como nuestra gran enseñanza y nuestra gran, digamos, experiencia que nos deja lo de la pandemia. Y comparar un poco más la muestra, pues sí, es diferente lo público y lo privado, pero no le noté muchas sí, diferencias. Si hubiéramos, yo creo que hay que coger como muestras para la continuación de su trabajo. Este es excelente y que da toda una base metodológica para continuar el trabajo. Estrato 5,
con estrato 0 y estrato rural. Ahí sí podemos ver, porque es que los contextos sociales, culturales, políticos, tanto de los docentes como de los profesores, es diferente. Ahí sí le podemos apuntar a esa diferencia. Quizás la muestra que tomamos son profesores indudablemente del distrito Bogotá, tal, pero para la continuación de tu trabajo me parecería, es decir, establecer. Y te digo, es un excelente trabajo. Yo te agradezco, aprendí bastante leyendo tu trabajo y creo que tiene una proyección de futuro única. No tengo preguntas, sino solo esa observación de continuidad de trabajo. Gracias. Doctora Diana, muchas gracias por su intervención. A continuación, la doctora Carlota Santana tiene el uso de la palabra. Doctora Carlota, activa el micrófono. Sí, muy buenos días para todos y todas. Pues en primera instancia, felicitar a Edilberto por estar a puertas de concluir este proceso que le implicó superar muchas dificultades, entre ellas dificultades de salud y además de las propias de cursar un doctorado, así como por el trabajo desarrollado y agradecer al doctorado también por la invitación a ser la evaluadora interna en un tema que es muy afín a mis intereses investigativos y que dio la posibilidad de abrir la línea en representaciones sociales y educación en particular, previa a la existencia de la línea en educación superior y representaciones. Quiero destacar, como lo han hecho la doctora Carlota y la doctora Diana, la excelente presentación realizada por Edilberto y sobre todo la capacidad de síntesis, ¿no? Para quienes tuvimos la oportunidad de leer su tesis completa, pues es muy extensa, tiene una amplia, rigurosa y profunda indagación en el plano teórico, metodológico y en el análisis de información, y por consiguiente hacer estas síntesis ha implicado un ejercicio de análisis importante para poder destacar los aspectos que quería compartir con nosotros en el día de hoy. A nivel teórico, pues esta investigación quiero resaltar pues es un aporte muy significativo en la comprensión de los procesos psicosociales que caracterizan a los sujetos en los contextos educativos, pero como bien señalaba la doctora Diana, también nos permite una comprensión de los sujetos, tanto docentes como estudiantes, sus prácticas y sus comportamientos en el contexto escolar. Es una tesis, a mi modo de ver, muy novedosa, no solamente porque trabaja al sujeto en su condición escolar, sino porque amplía particularmente los trabajos desarrollados desde la perspectiva de la teoría de las representaciones sociales. Él asume en lo teórico una revisión señalada anteriormente muy exhaustiva, en la que toma autores clásicos y autores que son muy representativos en el desarrollo de la teoría, tanto en sus fundamentos como en sus propuestas metodológicas, tanto autores europeos como latinoamericanos y nacionales. Sin embargo, la mayoría de mis apreciaciones tienen que ver con el plano metodológico. Como bien lo señalaba Edilberto, él integra el enfoque procesual, que es su perspectiva central, con técnicas del enfoque estructural, lo que nos permite tener y comprender, develar las representaciones tanto en su componente constitutivo como en su componente constituyente, lo cual enriquece el análisis de la información y posteriormente la propuesta y la profundización teórica que se hace desde la triangulación interpretativa propuesta. Al integrar estas dos las técnicas de los dos enfoques, la tesis nos permite ver el valor
de los datos cuantitativos. Sin embargo, y algo que quiero destacar en la tesis de Edilberto, es que él no entra a darle un valor preponderante a estos datos cuantitativos, sino que los relaciona con los hallazgos cualitativos, y no entra, digamos, en un juego que se observa en investigaciones recientes, principalmente en Europa, que trabajan el modelo estructural y dan énfasis a lo cuantitativo desde el supuesto de la objetividad de las investigaciones desde este enfoque. Entre otros, se da esto en este contexto porque es la manera en que los investigadores logran financiar sus propuestas, ¿no? Entonces, ese lugar de lo cuantitativo allí quiero resaltarlo. Otro aspecto, y que Edilberto lo evidencia en su presentación, es la posibilidad de indagar por el objeto sin descuidar el sujeto y el contexto, que también es un aspecto que se ha subvalorado en diversos trabajos investigativos, que poco se tienen en cuenta, pero que lo retoma desde las prácticas investigativas de los autores que dieron origen a la teoría, como Moscovici y Yodeleta. Igualmente, como nos fue posible verlo en su presentación, aborda todas las dimensiones de las representaciones sociales, el análisis de las condiciones objetivas y subjetivas en la que se construyen, y esto se constituye en otro de los valores que tiene la tesis de Edilberto. Quisiera igualmente, en ese sentido, señalar que la tesis de Edilberto se constituye en un modelo, realmente en un referente para futuras investigaciones, tanto a nivel doctoral como las que estamos desarrollando en este momento, pero también de investigaciones institucionales. Y para él en particular, pues es una tesis que enriquece su propia práctica docente, al ser él en este momento docente del distrito, pero también docente de la universidad, y la divulgación de sus resultados, como bien lo señalaba la doctora Diana, van a permitir también retroalimentar la práctica de otros docentes en ejercicio, y igualmente a los jóvenes como un referente de autoanálisis y de comprensión de sus comportamientos en las instituciones educativas. Edilberto además asumió todas las correcciones que fueron sugeridas por los jurados, igualmente argumentó aquellos aspectos que consideró pertinentes precisar. Quisiera de pronto que nos pudiera Edilberto ilustrar un poco sobre esa referencia a las representaciones polémicas que encuentra en su investigación, el sentido y el impacto que ve, y las implicaciones, mejor, que ve de este hallazgo, por un lado, y por otro lado, se ha pensado en los retos que le deja este trabajo, tanto en su ejercicio docente como también en su rol como investigador. Gracias. Muchas gracias, doctora Carlota, por su intervención. Entonces, ahora Edilberto tiene la palabra para que dé respuesta a los comentarios de las doctoras y las preguntas. No tienes el micrófono activado, Edilberto. Por favor, activa. Disculpen. No, que agradezco a las observaciones de la doctora Guzmán, de la doctora Soto y de la doctora Santana frente al trabajo. En relación a lo que plantea la doctora Guzmán, en relación sobre los vacíos o las debilidades que se pueden ver en la teoría, ¿cierto? De cómo pensar y ver la teoría. Lo que mi experiencia investigativa me ha mostrado es que no es suficiente dar razón de solo un enfoque.
lo que considero es que debe existir un diálogo entre los tres enfoques: el enfoque sociogenético, el enfoque estructural y el enfoque sociodinámico de las representaciones sociales. Si bien cada uno de esos enfoques da razón específica de una línea de trabajo, considero que los tres elementos o los tres enfoques pueden ser complementarios en cualquier trabajo investigativo para dar cuenta de una representación social en toda su complejidad. Me explico. Desde el enfoque sociogenético de la representación social damos cuenta de los significados, ¿cierto? Del universo de significados que los sujetos construyen sobre los objetos y los fenómenos de la realidad. Pero la representación social no se agota allí. Tenemos que investigar, por ejemplo, desde el enfoque estructural, dar cuenta de cómo es que esa representación social se organiza, cómo esos elementos cognitivos que son diversos y que dan razón de la representación social, cómo se organizan, y llegar a buscar cuál es la parte más estable de la representación, que es lo que hago yo en mi trabajo, retomando el enfoque estructural desde las técnicas que se proponen desde el enfoque estructural, como la técnica de asociación libre de palabras, que me permite en términos de frecuencias y en términos de rangos de importancia en el discurso de los profesores dar cuenta de la centralidad, ¿sí? De la homogeneidad en el núcleo figurativo de la representación social. Entonces, por un lado, indagar por los diversos significados, por los diversos sentidos que orientan el quehacer de los maestros, en este caso de los sujetos de investigación, y dar cuenta de la organización de la representación social en términos del núcleo central de la representación social, pues por ese lado considero que es muy importante. Es decir, que la debilidad que encuentro es que muchos de los estudios pues entran a competir entre ellos, y por un lado unos asumen el enfoque netamente procesual, desconocen las perspectivas y las bondades que tiene el enfoque estructural, y más aún el enfoque sociogenético, el sociodinámico, que viene trabajando dudas sobre la importancia que tiene la posición que tienen los sujetos en el contexto. Es decir, desde el enfoque sociodinámico de la representación social, ellos le hacen un énfasis al lugar, a la posición que ocupan los sujetos en el espacio, y cómo esa posición social de los sujetos van a incidir en las diferentes posiciones que asumen en relación a los objetos. Y creo que en mi trabajo investigativo doy cuenta de desde esas tres perspectivas, y creo que por ese lado considero personalmente que deben ir las investigaciones, dar cuenta por un lado, de los significados, de los sentidos, del universo simbólico que emerge en las representaciones sociales, pero por otro lado de la organización de los elementos cognitivos que dan cuenta de esa representación. Y eso pues si no miramos el núcleo de la representación, si queremos cambiar, por ejemplo, la manera como la gente se representa un objeto como los jóvenes escolares, pues tenemos que mirar en qué medida podemos buscar modificar ese núcleo de la representación, donde se conciben a los jóvenes escolares como sujetos apáticos, irresponsables y facilistas. Entonces tendría que mirar, hay que mirarlo desde ahí, desde el núcleo. Y por otro lado, al decir, para de una vez avanzar un poco en lo que plantea la profesora Diana, la doctora Diana, de el lugar que ocupan los sujetos en cada una de las instituciones. Entonces, el hecho de haber mirado por un lado los colegios por aparte para mirar en qué tanto se afecta esa representación social, lo que vemos allí es que si bien la representación general hegemónica prevalece, pero sí se da cuenta de unas representaciones particulares, y esas representaciones particulares pues están relacionadas concretamente con las condiciones propias de la población, de las instituciones y de sus contextos locales en los cuales se encuentran situadas, ¿sí? Entonces, por ese lado, digamos que ese es un valor muy importante. Entonces, eso en relación con la primera pregunta que plantea la doctora Carlota Guzmán. La siguiente pregunta que plantea es cuáles, las hipótesis y los supuestos sobre los cuales se pensaron las condiciones objetivas para mirar. Cuando se escoge el área de formación, pues ya uno iba con unos supuestos hipotéticos, ¿sí?
realmente sí, y es que el área de formación de los sujetos incide, por ejemplo, en la representación social. Porque eso hace parte, digamos, del capital cultural que el sujeto se incorpora y eso le da una mirada concreta sobre la realidad, sobre los fenómenos sociales, sobre los objetos. Y lo vimos, por ejemplo, en la presentación con los profesores de ciencias sociales. Nosotros que somos, en el caso del profesor Edilberto, que es un profesor en el área de ciencias sociales, pues uno lo que mira allí es que en el proceso de formación y que trabajo formando profesores de ciencias sociales en la universidad, entonces lo que yo miro es que sí realmente hay un énfasis hacia el pensamiento crítico de los chicos. Y esto se ve reflejado en la mirada que los maestros de ciencias sociales tienen sobre los fenómenos y sobre los objetos de la realidad. Pienso que por ese lado, el área de formación realmente sí incide en las maneras de ver la realidad. Entonces, por ese lado, mi hipótesis inicial, pues, se ve reflejada, ¿sí?, en los resultados de la investigación al ver cómo en determinadas áreas de conocimiento y de formación concretamente pueden incidir en la representación. De igual manera, en las instituciones educativas, pues las instituciones educativas, como lo vieron, la muestra que se hizo fue una muestra intencional. Se ubicaron instituciones educativas ubicadas en diferentes lugares de la ciudad y obviamente con población diferente. Y allí lo que logramos constatar es que sí, que el lugar que ocupan los sujetos en el espacio, ¿sí?, va a determinar muchas de las maneras a través de las cuales construimos representaciones sociales. Entonces, me refiero específicamente para hablar del Colegio Público 2, donde la población en general es una población afrodescendiente, ha sido una población desplazada, ha sido una población indígena, una población de escasos recursos, y allí uno mira la representación de los profesores. ¿Y cuál es esa representación polémica para ir un poco a lo que plantea la doctora Santana? Que se identifica y se representa a los jóvenes como sujetos vulnerables, como sujetos en riesgo. Vemos allí que la relación que se teje en esta institución entre profesores y estudiantes es una relación que tiene un énfasis en la afectividad, en las relaciones afectivas. Allí no se privilegia la enseñanza de los saberes disciplinares, específicamente para ser más concreto en ese lugar y en ese escenario que es el Colegio Público 2. Allí lo que interesa es, lo que vuelvo y reitero por tercera vez, es la visión original de la educación, que es acompañar, que es ayudar a los jóvenes en su construcción personal, más allá del interés propio de formar en las disciplinas escolares. Entonces, ahí encuentro pues que sí, que las hipótesis iniciales desde las cuales me planteé el estudio se ven un poco corroboradas en el ejercicio. En relación a la condición de la edad de los profesores, pues no quiero ser determinista y decir que las condiciones generacionales entre los profesores va a determinar la manera de cómo nos representamos a los jóvenes. Pero la investigación muestra que evidentemente entre más existe una distancia generacional, la representación cambia. ¿Sí? Y en los discursos de los profesores es evidente, por ejemplo, en los profesores mayores, cuando ellos me decían, profe, otro tiempo fue mejor. Entonces, esa palabra de otro tiempo fue mejor, pues me lleva a corroborar y a enfatizar lo que se encuentra con la técnica de la asociación de palabras, donde emergen más términos negativos sobre los jóvenes en los maestros de mayor edad. Entonces, bueno, eso en relación con lo que está allí. Y en relación a lo que plantea la profesora Diana Soto, sí, profe Diana, sí, es importante que emerjan otros estudios, otros campos de estudio que no den cuenta solo del joven en la ciudad, ¿sí?, o de la construcción de los jóvenes escolares, porque como lo ven en mis referentes teóricos, no existe un único joven, sino que existen múltiples jóvenes. No existe un solo estudiante, sino que existen múltiples estudiantes y que depende de las condiciones específicas en los cuales se encuentran situados los sujetos, es decir, su posición social. Entonces, estudiar la población rural me parece que es importante. Sé que en el doctorado, pues vuelvo y celebro que se haya abierto la línea de representaciones sociales. Sé que con la profesora con la doctora Santana
hay algunos estudiantes que van a hacer investigación, su tesis doctoral, sobre representaciones sociales en el campo de la ruralidad. Que creo que va a ser muy importante, pues va a dar una visión amplia de lo que es lo rural y la distancia que hay con lo urbano y la mirada que tenemos sobre los jóvenes en estas condiciones. Por otro lado, totalmente de acuerdo con la doctora Diana Soto, que este tema de la pandemia, ¿sí?, es un ejemplo muy claro de cómo se construyen las representaciones sociales. Una representación social surge cuando aparece un elemento que perturba, ¿cierto?, la mirada de los sujetos en sus entornos cotidianos. Entonces aparece la pandemia y eso genera una serie de discursos que van a través de las opiniones, los medios de comunicación, lo que dice la ciencia, y en todos esos aspectos los sujetos vamos construyendo una representación social sobre la pandemia, ¿cierto? Que empieza con esa dispersión de la información y que después van a centrarse en un proceso de focalización concreta desde las cuales los sujetos ya estamos construyendo y vamos teniendo una representación social sobre ese tema. Y en el campo educativo, nosotros que somos profesores y que nos hemos visto abocados a trabajar de manera no presencial con nuestros estudiantes, pues las representaciones sociales sobre la educación pues irán cambiando. ¿Sí? Va en este contexto y en estas condiciones materiales específicas que nos ha tocado vivir con nuestros muchachos, pues van a llevar a construir una representación social en el contexto de la educación no presencial y de hablar de la educación no presencial desde sus bondades y las dificultades que tenemos. Gracias. En relación a lo que plantea la doctora Santana, ¿cierto? Cuando nos habla de las representaciones polémicas, y las representaciones polémicas surgen en cada uno de los, digamos, de las condiciones o de los escenarios particulares en los cuales emergen. Si bien existe una representación homogénea que se obtiene a través del énfasis referido, a través de los significados y los sentidos que los sujetos le otorgan al objeto de representación, sí existen representaciones polémicas, que ya las he hablado cuando hacía la exposición en relación a la pregunta de la doctora Guzmán. Entonces, las representaciones polémicas emergen ahí. ¿Sí? Una representación polémica en el colegio público 2, en el colegio privado, donde existe una representación polémica, ¿sí? Que ve a los estudiantes solamente en el campo educativo, en apostarle al cumplimiento de las tareas. Por eso allí en el colegio privado es central el tema de la irresponsabilidad, concretamente con los compromisos académicos, y eso lleva a construir una representación polémica, pero que no logra opacar las representaciones sociales. En términos de la teoría de las representaciones sociales, entonces, ¿qué podemos decir? Que el tema del consenso en las representaciones sociales, y eso es que podríamos decirlo como un aporte fundamental, el término del consenso en las representaciones sociales es parcial, ¿sí? Es parcial en tanto existen representaciones, ¿cierto?, que aparecen en los sujetos y que dependen de las condiciones objetivas en las cuales, y subjetivas también, ¿por qué no?, de los profesores. Bueno, y la última reflexión, en términos de reflexión que hace la doctora Santana, en relación de, bueno, que en mi formación y como profesor, ¿cuál es la mirada que tengo? Entonces, siempre creo que en mi formación como profesor siempre he tenido una mirada muy concreta sobre los jóvenes y sobre lo educativo. Considero y le sigo apostando porque esa es mi referente epistemológico, es un referente epistemológico que yo he ido construyendo en mi identidad profesional, ¿sí? Del papel que debe jugar la educación, ¿cierto?, en la formación de los sujetos, concretamente desde la dimensión ético y la dimensión política como un papel central que debe tener la escuela, que debemos tener los profesores y que debe tener la educación. Es decir, al decir de Paulo Freire, la educación es una educación política, y desde ese lugar es que yo me ubico y pienso que esta investigación sigue corroborando muchas de las perspectivas que yo he ido construyendo desde mi identidad profesional en mi ejercicio docente.
Entonces, profesoras, la doctora Carlota Santana, la doctora Carlota Guzmán, la doctora Diana Soto, les agradezco inmensamente sus aportes y quiero agradecer para finalizar mi intervención un agradecimiento a todos los profesores del doctorado que me proporcionaron conocimientos muy valiosos para adelantar esta tesis doctoral. Es un doctorado que realmente me llenó mis expectativas en mi formación y que siguen aportando en mi construcción como maestro. Me parece que es fundamental. Un agradecimiento particular a la doctora Bárbara García, quien estuvo muy pendiente también en mi proceso de construcción en mi campo de mi desarrollo y de mis estudios doctorales. A mis estudiantes de la Universidad Distrital, Daniel, Camila, que también fueron interlocutores en mi trabajo de investigación, y a todos los compañeros que de alguna manera, a la familia, que pues me soportaron durante estos 5 años, ¿cierto? Que nunca hubo tiempo para ellos, pues ahora que termino el doctorado, de pronto vamos a tener más tiempo para compartir en familia. Entonces, muchas gracias a todos. Diego, muchas gracias. Bien, Gilberto, muchas gracias por el tiempo, por las respuestas. Entonces, a continuación, las evaluadoras van a recibir un enlace para ir a una sala adjunta donde van a deliberar para poder emitir su concepto. Entonces, Nelson, sí, nos ayudas, una cuestión. Una cuestión, el link lo van a mandar por correo electrónico. No, ya mismo lo mandan por esta misma pantalla. Muy bien. Con tomate y cebolla y se hace como un burrito. Entonces, Nelson, si por favor nos ayudas. Comemos cuando nos quedan los demás. Buenas tardes. Buenos días. Ya se están uniendo. No. Sí, ya están allá. Sí, ya. Bueno, muy bien. Entonces esperamos. Homer está por ahí. Sí, está todavía. Estoy. Bueno. Homer y Blanca, si les parece, aunque no está en estricto sentido en el protocolo, yo después del concepto les voy a dar el uso de la palabra para que puedan establecer sus impresiones y demás. ¿Te parece, Blanca? Me parece, Diego, sí, De acuerdo. de verdad que nunca hemos tenido, casi nunca, tal vez en alguna ocasión, y eso debería establecerse ahora que tú estás ahí en el CADE, podrías establecer o sugerir eso, porque casi en todos los sitios el director o los directores tienen la posibilidad de intervenir de alguna manera. Sí, sobre todo después del concepto. Sí. No hay problema. Y además, como no estamos en directo, porque en directo supuestamente pueden hacer preguntas los doctores asistentes, pero como estamos en este espacio cerrado donde solo están los evaluadores y el estudiante y los jurados, entonces creo que podemos tomarnos algunos minutos para hacer esa intervención. Entonces está bien. Bueno, pues. Está bien. Pues bien.